Cordial saludo para todos. En nombre de la directora Carolina Castaño, directora nacional del curso de Pensamiento Lógico Matemático, y Enrique Rodríguez Bonilla, tutor medio tiempo, zona Centro Boyacá, CH Quinquirá, vamos a hacer la presente información sobre los tipos de demostración de métodos directos en cuanto a pensamiento lógico se refiere. Los objetivos que vamos a tratar es identificar los fundamentos para la demostración y uso de los métodos directos e indirectos, fundamentar los conceptos de proposición, premisas antecedentes, que son las hipótesis, y los consecuentes, que son las tesis, conocer los fundamentos y definición de la demostración y qué es lo que se va a demostrar, uso de las leyes de inferencia en la demostración directa o indirecta, elegir el método adecuado para demostrar y o probar el teorema o enunciado, analizar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. Iniciamos con los métodos de demostración. Tenemos el método directo, que es básicamente demuestra una ampliación como una sucesión de implicaciones verdaderas, construyendo un razonamiento lógico que conduzca a un teorema como conclusión cierta. La demostración directa en casos de psicología o también puede ser de matemáticas o cualquier área de investigación. Podemos aplicarla a la lógica matemática y con ellas probar algunos postulados, desde luego por parte de las matemáticas, que es lo que tenemos como objetivo en este video. Tenemos demostración indirecta. Establece el valor de verdad de una afirmación demostrando la falsedad de la afirmación contraria o lo que se llama acá contradicción. Definición de proposición en lógica matemática es una afirmación u oración de la cual se puede inferir si es cierta o es falsa, pero no ambas a la vez. Las proposiciones se representan simbólicamente mediante el uso de letras minúsculas de alfabeto tales como P, Q, R y S, X, Y, Z, las cuales reciben el nombre de letras o variables proposicionales. Definición de teorema. Es la comprobación de axiomas probados pero que se pueden desarrollar a partir de proposiciones ya demostradas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que es el más conocido, en el cual pues vamos a demostrar que las sumas de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto ya es comprobado, desde luego. Aquí miramos la figura. Desde luego tenemos a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, donde b pues es uno de los lados del triángulo, a la hipotenusa y c es el lado adyacente del triángulo que tenemos en rojo. Entonces básicamente esto ya está probado, pero lo podemos llevar a demostración directa para comprobar que eso es cierto. Tenemos definiciones básicas. El antecedente en lógica matemática es la primera parte de una proposición hipotética, ¿cierto? Es lo que tenemos antes del consecuente. Y eso es lo que vamos a tratar de probar en el caso de lógica proposicional para métodos de demostración. Entonces tenemos el consecuente, en lógica matemática es la respuesta del antecedente a través de un condicional. Si el antecedente es verdadero, implica que las condiciones antecedentes son verdaderas. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, implica que el valor de verdad es falso. Entonces observemos en el arreglo simbólico B, I, no Q, I, Q, entonces P, entonces R, entonces R. Como vemos, lo que está en los paréntesis cuadrados es nuestro antecedente, es decir, es todos los conectores lógicos con proposiciones que nos dice si es cierto o es falso esa argumentación. Y tenemos el entonces o la letra R que nos va a dar el consecuente si es verdadero o es falso, que ya habíamos venido revisando en los cursos anteriores. Entonces, si miramos acá, tenemos esta tabla, como dice que se prueba a través de un condicional. Tenemos que, como característica principal, el antecedente A es verdadero y el antecedente B es falso. Aquí, si lo miramos acá, entonces la consecuencia de esas dos proposiciones nos va a dar falso. Entonces, ahí se compila
básicamente para cualquiera de los conectores lógicos la aplicación de las leyes de inferencia y por consiguiente los métodos de demostración directa. Para recordar tenemos los conectivos lógicos, importante tenerlos en cuenta. En lenguaje natural tenemos la I y en lenguaje formal tenemos la conjunción, que es la V hacia abajo o que le dicen lambda. Tenemos en lenguaje natural O y tenemos disyunción, que es V. Tenemos también el otro conectivo lógico no, que tenemos que revisar el no siempre cuando hay una negación antes de los paréntesis. Esa implica que cambia todos los valores de verdad anteponiéndole esa negación. Tenemos en lenguaje natural el conectivo lógico sí entonces, que es condicional. Y por último, sí, solo sí, conector lógico, que en lenguaje formal significa bicondicional. Hipótesis, todo lo que se supone que es cierto, es decir, a partir de un antecedente llegar a alguna consecuencia, conclusión o demostración, que en este caso es tesis. La tesis como tal es la conclusión o proposición que tiene un valor de verdad lógico. El axioma, verdad, argumentación que no necesita ser probado. Leyes lógicas, leyes de transformación, lógica formal, toman las proposiciones compuestas y las transforman en una conclusión lógica, que ahorita vamos a ver un ejemplo sobre eso. Y esto, para que lo revisemos rápidamente, son las diferentes reglas de diferencia. Tenemos modos ponens, tenemos adjunción, tenemos ley de adición, tenemos las leyes conmutativas, tenemos los modos tones, que es afirmar, negando, negando. Tenemos la ley de la simplificación, tenemos la silogismo hipotético, tenemos las leyes de Morgan, tenemos la doble negación, tenemos el tollens ponens y el silogismo disyuntivo, y hay otras más que no están acá, pero también las podemos usar. Demostración del método directo, ¿qué pasos debemos de seguir? Establecer la hipótesis y la tesis. Ya sabemos que la hipótesis es el antecedente y la tesis es el consecuente, o también llamadas premisas. Segundo, vamos a usar las reglas de inferencia. Tercero, conocer qué se va a demostrar. Cuarto, si una equivalencia o es bicondicional, se descompone en implicaciones, demostrando cada una de ellas. Conocer los fundamentos de la demostración. Y sexto, elegir los métodos adecuados para demostrar. Entonces, ahí tenemos el método directo, que es el deductivo, y el método indirecto, que es la reducción al absurdo, o el contraste recíproco, que es el equivalente al método directo para el caso de implicaciones. Vamos a tener este ejemplo para demostración de método directo. Entonces tenemos la suma de dos enteros impares, es un número par, ese es nuestro argumento, de donde decimos que la hipótesis podemos decir que sean dos números enteros impares, ¿cierto? Y la tesis, la suma de dos números impares es par. Entonces, el equivale a la condicional, la flecha, en donde si A y B son números impares, entonces A más B es par. Entonces, ahí vamos a revisar que la parte izquierda es hipótesis, como P antecedente, y la tesis, la Q como consecuente, es decir, P, entonces Q. Ejemplo 2. Vamos a demostrar que C entonces no D, donde C es la hipótesis y D es la tesis. Entonces, lo que hemos venido revisando para nuestro caso, este ejemplo que traigo, es que la primera proposición es B, entonces no Q. Para la segunda proposición tenemos negación, abro paréntesis, D y no B, que es la negación de la conjunción que está acá entre esos dos premisas o proposiciones, perdón. Luego tenemos la proposición 3, que es la conclusión, que ya por hipótesis aquí arriba en verde es C. Tenemos la siguiente proposición 4, no B, aquí aplicamos tollens, ¿cierto? Que es negando, niego, en 3 y en 1. Como vemos acá en la parte derecha tenemos negando, negando A, entonces B, no B, quedaría esta B con la no B se anularían y quedaría A, pero negando, por lo que dice nego, niego. La proposición 5, aplico ley de Morgan, que elimina el paréntesis en 2, o sea, en la proposición 2, y nos dice que no D o B, ¿cierto? Aplicando ley de Morgan elimina la paréntesis y por consiguiente queda la premisa
6 no D. Y aplicando Tollens Ponens, como lo vemos aquí en la parte de abajo, en 4 y en 5, las dos proposiciones, nos va a dar no D. Entonces ahí demostramos la tesis de la negación de no D que habíamos iniciado en el ejercicio 2. Ejemplo 3 tenemos el método contrarrecíproco. Partimos de que P entonces Q, si solo si no Q, entonces no P, donde Q es la hipótesis que vamos a probar. Pero vamos a demostrar otra cosa, que por la ley de equivalencia P, entonces P y Q equivale a no P y no Q, entonces no P. Aquí ya se cambiaría la hipótesis y quedaría donde no P y Q es una nueva hipótesis y no P es la tesis. Entonces nuevamente tenemos nuestras premisas ya configuradas, donde la primera premisa es R entonces T, T entonces no S, R entonces no S, entonces Q, la proposición 4 no P y Q, por hipótesis ya la tenemos, que sería nuestra nueva conclusión. Entonces, aplicando las leyes de inferencia por demostración directa, tenemos que, si aplicamos leyes de Morgan, si la vemos aquí al lado derecho, dice que si la negación de dos proposiciones con un conjuntivo puede cambiar o afectar. Con esa negación antes del paréntesis no va y no ve, y lo mismo ocurriría para el conjuntivo. Entonces ahí aplicamos ley de Morgan en la proposición 5, perdón, en la 4, que está arriba, no P y no Q, cero ese que cambia el conector lógico y obviamente las negaciones de las dos proposiciones. La proposición 6 queda R entonces S, silogismos hipotéticos en 1 y 2. La proposición Q, en modos Tollens-Tollens, que es negando, negando, en la proposición 3 que tenemos acá y en la proposición 6. Luego tenemos la proposición 8 no Q, doble negación, y por consiguiente llegamos a que no P, la nueva hipótesis, hemos probado que por reglas de inferencia usando el método directo es equivalente. Como conclusiones tenemos de lo anterior que las leyes de inferencia permiten determinar el valor de verdad de proposiciones compuestas como una forma de comprobar por los métodos de demostración directa e indirecta. Conocer los fundamentos para la demostración usando leyes de inferencia, como también el uso adecuado de los temas vistos, permite analizar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. Y otra conclusión es en contrarrecíproco, que el contrarrecíproco es equivalente a la demostración indirecta. Entonces, como lo mirábamos en el anterior ejercicio, acá hacemos toda esta presentación para demostrar que por las leyes de inferencia o por el método de tablas de verdad también podemos llegar a comprobar estos métodos directos. Tenemos estas referencias bibliográficas de las cuales nos basamos para poder hacer esta presentación. Esperamos que sea de gran relevancia este video y lo puedan usar para sus trabajos en la Universidad UNAT. Muchas gracias por su tiempo y un feliz día.